La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana vamos a estar meditando en esta lectura de el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Si puedes dejar las puertas abiertas, por favor, Piero. Estas lecturas han sido lecturas que hemos mantenido durante 3 semanas. Y han sido mantenidas durante 3 semanas por una razón importante. Porque hemos estado hablando, no sé si se acuerdan, de las marcas de la iglesia. Las marcas de la iglesia. Aquí el Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 15, acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, les invito a que tomen notas, porque esta es una de las partes donde ustedes van a poder defender su fe. Esta es una de las áreas en las cuales cuando estén con sus familias, cuando estén con sus amigos, va a llegar el momento en el que tengan que defender su fe. Y una de las razones por las que estamos hablando estas 3 semanas acerca de las marcas de la iglesia es porque cuando ustedes visiten una iglesia, y los invito a que lo hagan, visiten una iglesia para que vean esas marcas si están presentes en la iglesia o no. Especialmente si están presentes en una iglesia verdadera de Jesucristo. Una iglesia que predique a Jesucristo y a este crucificado. ¿Recuerdan? Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de estas marcas. Una de las marcas, ¿recuerdan la primera? La palabra. La palabra, el bautismo, la Santa Cena, la disciplina. ¿Recuerdan la semana pasada la koinonía o la comunión? La otra, la diaconía o el servicio a otros en nombre de Dios. Pero hoy vamos a ver una marca que es el resultado de todas las que ya le mencioné. La marca de hoy es el resultado de todas esas marcas que ya hemos mencionado anteriormente. Si no hay esas marcas detrás, es muy difícil que exista la marca de la que vamos a hablar el día de hoy. Y la marca del día de hoy es martiria. ¿Recuerdan? Primero koinonía, diaconía y ahora martiria. Y martiria es una palabra que simplemente significa testimonio. Testimonio. Martiria o testimonio es el resultado de todas las otras marcas de la iglesia. Martiria, en simples palabras, es su testimonio. El testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es bien importante, querido hermano. Y bueno, podemos preguntar, ¿qué es testimonio? Bueno, testimonio es decir lo que viste, lo que oíste, lo que experimentaste, lo que sentiste. El testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de algo que pasó en él o por el cual fue testigo de lo que pasó. Y en este caso, queridos hermanos, tú y yo somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas todos los días. Especialmente somos testigos de lo que Él hace a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues nos da la fe, nos regala la fe. La razón por la que estás en esta mañana aquí en la iglesia no es porque tú te paraste y dijiste, bueno, hoy me levanté con muchas ganas de ir a la iglesia. Sí, pasa eso, pero pasa porque detrás de ti el Espíritu Santo te está impulsando para que digas, gracias Señor por un nuevo día. ¿Y qué puedo hacer para ti? No puedo hacer absolutamente nada. Lo único que puedo hacer en respuesta a todo lo que me has dado es pararme, ir a darte gracias por todo lo que has hecho por mí. Amén. Y esa es una de las marcas, el testimonio de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Cuando escuchamos, queridos hermanos, la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da la fe para poder reconocer la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado.
Esa razón, todos lo sabemos, los que estamos aquí, es o eres tú. Tú eres la razón. Jesucristo fue a la cruz a morir por tus pecados. ¿Por qué? Porque tiene tanto amor, porque el Señor Jesucristo en su sabiduría tiene tanto amor. Querido hermano, Él te ama tanto que aún antes de que nacieras, Jesucristo decidió ir a la cruz a morir por ti. Amén. Jesucristo decidió sacrificar su propio cuerpo, decidió sacrificar su propia vida para darla en rescate por tu vida, por tu propia vida. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11, mira lo que nos dice. El apóstol Juan habla de su testimonio acerca de lo que Dios le reveló. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, un libro donde habla acerca de lo que va a pasar en los días finales. Y mira lo que dice el apóstol Juan. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía: aquí está ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Quién es ese acusador? El diablo o Satanás. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Por la palabra que ellos proclamaron. Martiria. Testimonio. Por el testimonio que ellos dieron. Miren, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, o sea, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y por la palabra que ellos proclamaron. Martiria o testimonio. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Queridos hermanos, este es un ejemplo de la importancia de esta marca de la iglesia, que es el dar testimonio acerca de tu propia vida. Estas personas que están viendo a Dios en esta visión, son personas que sufrieron persecución y hasta murieron por dar su testimonio, por dar martiria, por dar su testimonio de lo que Dios hizo por ellos. Querido hermano y hermana, esta es una de las marcas de la iglesia de Jesucristo, el dar testimonio de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque déjame preguntarte, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia son estas cuatro paredes? No, la iglesia no son estas cuatro paredes. Si tú has pensado en tu vida que la iglesia es cuatro paredes o un edificio físico, déjame decirte que no. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. La iglesia, donde quiera que tú caminas, eres la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque el Espíritu Santo hace habitación en tu vida y crea la iglesia contigo. Tú eres parte de la iglesia y eres parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, el Señor te da la oportunidad de servir a tu prójimo, de proclamar su nombre, de hablar su palabra y de dar testimonio. Ahora, estamos hablando de que estos hombres que escucharon en esta revelación, algunos hasta perdieron sus vidas y murieron. Y esta es una de las marcas de la iglesia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es pregunta directamente para ti. Si tú has recibido rechazo por hablar de tu fe, que estoy seguro que en algún momento de tu vida ha pasado. Si tú has recibido rechazo por hablar de tu fe en tu trabajo, con tus compañeros, con tus familiares, con tus amigos, que no te extrañe. Que no te extrañe. Porque eso también le pasó a los que Dios llamó antes que a ti. ¿Lo puedes ver? Marca de la iglesia. Eso es parte de las marcas de una iglesia o parte de las características de una iglesia. Si tú has tenido choques por hablar de tu fe, que no te extrañe. Eso también les pasó a los que Dios llamó antes que a ti. Gracias a Dios que el Señor ha levantado hombres y mujeres en el pasado, porque gracias a lo que el Señor hizo a través de ellos y de su diaconía o de su servicio, hoy tú y yo podemos estar aquí. Hoy tú y yo podemos tener estas paredes, teniendo la oportunidad de continuar con el trabajo del Señor que ha establecido para esta generación, que eres tú y yo.
Y estoy seguro que tú y yo hemos recibido este tipo de marca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que va a venir es cierto grado de rechazo. No sé si te ha pasado, pero en realidad voy a darte unos ejemplos. ¿Has escuchado cuando hablas acerca de lo que estás haciendo oyendo o visitando a la iglesia? O hablas acerca de Dios y de repente en la reunión dicen, ya vas a empezar. Ya va a empezar. O, ¿y tú por qué vas a la iglesia? A ver, que nos diga por qué va a la iglesia. Con una intención de crear fricción. No es una intención de edificar. No es una intención de alegría y de decir, sí, él va a la iglesia. No, es, ¿y tú por qué vas? A ver, ¿por qué vas a la iglesia? O, ¿y ya te volviste aleluya? O ya es aleluya, ya no le digas nada porque ya es aleluya. Este ya se cree santo. Ya no le digas, ya no le ofrezcas, ya no hagas nada con él porque ya se cree santo. Ese tipo de reacciones, queridos hermanos, si te han pasado en tu vida, dale toda la gloria y todo el honor al Señor. Porque has hablado de tu Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es una marca de la verdadera iglesia del Señor. ¿Has escuchado personas que dicen, yo por eso no voy a la iglesia, pero viéndote a ti, ¿no? Yo por eso no voy a la iglesia, porque yo no soy hipócrita. La intención de este tipo de frases y de palabras es para crear fricción, para que te avergüences de tu Salvador Jesucristo, para que pares de ir a la iglesia, querido hermano. Pero déjame decirte que estas son marcas de una iglesia verdadera de Jesucristo. Y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia somos cada uno de los cristianos que confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. En algún momento de tu vida has tenido dificultades y tienes discusiones en la familia. Y eso es algo que no te vas a escapar. Déjame decirte que no te vas a escapar. Mientras estemos vivos, vamos a seguir cometiendo errores en nuestras vidas y pecando. Por eso necesitamos el perdón de Dios cada domingo. Pero déjame decirte una de las señas en las cuales, si tú has sido o has sido el autor que dice estas frases, o si tú eres el que de repente has escuchado de alguien que amas, déjame decirte que eso también es una marca de la iglesia. Y si tú eres de los que has atacado con esta frase que voy a decir en un momento, pídele a Dios perdón, para que no seas piedra de tropiezo para aquellos que el Señor ha, en su bondad, llamado al Evangelio. Hay una discusión, algún problema, alguna alegata en la familia o en los amigos o en la casa, el papá, la mamá. Y la primera respuesta, ¿y así tú vas a la iglesia? ¿Y eso es lo que haces yendo a la iglesia? Querido hermano y hermana, esas son palabras directamente del diablo mismo. ¿Por qué? Porque dice la lectura del día de hoy, Apocalipsis, ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Quién es el único que te acusa de tus pecados con la intención de que te alejes de Dios? El diablo. Él es el único que te acusa para que te alejes. El Señor Jesucristo es el que te llama si eres un pecador. El que te dice, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, porque yo tengo palabra de vida para ustedes. Esa es la gran diferencia, querido hermano. Por eso las marcas de la iglesia son bien importantes. Especialmente si tú eres parte de una iglesia, es importante que veas estas marcas en tu propia vida. Y por estas 3 semanas hemos estado escuchando la lectura del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nos dice, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es el siervo? Yo, tú, cada uno de los que estamos sentados aquí somos siervos del Señor Jesucristo. El siervo no es mayor que el Señor Jesucristo.
Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Querido hermano y hermana, recibir persecución por hablar de Jesucristo es una marca de la iglesia de Dios. Recibir hostigamiento por hablar de tu fe en Jesucristo es una marca de la verdadera iglesia de Dios. Recibir burlas por hablar de tu fe en Cristo es una marca de la iglesia de Dios en tu vida. Que te echen montón en las reuniones familiares por decir que vas a la iglesia es una marca de la iglesia de Dios. Un cristiano, cuando da su testimonio de Dios, está expuesto a que la primera reacción sea rechazo. A menos que te encuentres a un cristiano también y luego vas a escuchar un amén por ahí. Y vas a decir, amén, Señor, sí, qué bueno que vas a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no encuentras a alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo, lo primero que vas a encontrar es rechazo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos ha dicho en Juan capítulo 15, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Martiria o testimonio es una marca de la verdadera iglesia de Jesucristo, querido hermano. Cuando digo iglesia, otra vez, me refiero a ti. No me refiero a la estructura, me refiero a ti. Tú eres la iglesia, porque la iglesia es cada uno de los que estamos aquí. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres, pecadores que han sido perdonados y redimidos por la sangre derramada de Jesucristo crucificado. Por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a escuchar la palabra de Dios, porque necesitamos de Él. Porque no podemos continuar nuestras vidas sin Él, porque necesitamos de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, a una sola cosa me he dedicado. Miren las palabras del apóstol Pablo, el predicador más poderoso que ha existido en esta tierra. Miren lo que dice él. Primera de Corintios capítulo 2 al 6. Miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, martiria. El testimonio es martiria. El testimonio de Dios. No lo hice con palabras elocuentes ni sabias, ni él se la cree, porque es uno de los hombres más elocuentes de toda la historia. Pero miren, todavía aún dice, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. ¿Para qué? Para que no haya ningún grado de gloria en su persona y que toda la gloria sea a Jesucristo. No lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Ese es el único intención del apóstol Pablo, de pararse y hablar la palabra de Dios. Por eso él dice, me he propuesto solamente hablar de Jesucristo y de este crucificado. Continúa diciendo, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría tuya y mía, querido hermano, no está fundada en lo elocuente que es el pastor. No está fundada en lo bueno o en la manera en la que articula el mensaje el pastor. No. La sabiduría, la bendición, la salvación, la santificación está basada solamente en la palabra, que es poder de Dios. Amén. El poder de Dios que tiene la palabra para cambiarte, para salvarte en esta vida y en la vida eterna. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Recuerdan lo que hemos hablado acerca de la primera marca? ¿Cuál es la primera marca? La palabra. La palabra es, ¿recuerdan? La palabra es suficiente. La palabra es suficiente para que hable a tu vida. La palabra no necesita que el pastor le eche la mano. La palabra no necesita que el pastor ponga de su cosecha o diga, pues a mí me parece que, o yo creo que, o yo me imagino que, o déjame pensar en nada.
La palabra de Dios es suficiente para que pueda cubrir y cumplir aquel objetivo que Dios Padre se ha cumplido en ti y en mí. Por eso la importancia de venir a una iglesia, de escuchar un mensaje basado en las marcas de la iglesia. Y una de esas marcas es martiria o testimonio. Una marca principal de una iglesia. Gracias a esta marca, querido hermano y hermana, hoy día tú estás escuchando este mensaje aquí. Y esa es una razón y un motivo para darle gloria y honra al Señor. Gracias al valor y la fe de hombres que ya no están, que ya murieron, gracias a ellos que el Señor les dio la suficiente medida de fe para que hayan construido más iglesias. Y gracias a la medida de fe que te ha dado a ti como papá, para traer a tus hijos y pasen al frente. ¿Por qué? Porque en el futuro esos niños van a continuar con esa marca de la iglesia, que es dar su testimonio. Y esos hijos van a enseñar a otros hijos, y a otros hijos, y a otros hijos. Y ahí va a continuar las marcas de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le ha gustado usar ese tipo de marcas en las vidas. Por eso, querido hermano, que no te extrañes si recibes rechazos. Que no te extrañes si recibes rechazos por hablar de tu fe. Específicamente cuando mencionas el nombre Jesucristo. Cuando recibes rechazo por hablar de Jesucristo, escúchalo bien. Escúchalo bien lo que voy a decir. Cuando recibes rechazo por hablar de Jesucristo, no te rechazan a ti. Rechazan al que te envió. Otra vez. Cuando recibes rechazo, no te rechazan a ti. Lo rechazan a Él. Una iglesia que no experimenta martiria, una iglesia que no da su testimonio. ¿Quién es la iglesia? Una iglesia que no da su testimonio, específicamente a otros, fuera de las cuatro paredes, termina o corre el riesgo de hacerse una institución que representa solo los intereses de sus socios. En otras palabras, una iglesia que no tiene la marca de martiria termina siendo un club privado. Y si una iglesia se olvida de dar testimonio o se olvida de dar martiria, pierde su credibilidad, pierde fuerza y no puede ofrecer esperanza. Pero cuando una iglesia ofrece todo lo que ofrece la marca de la iglesia, que es martiria, todo lo contrario pasa. Cuando una iglesia se olvida de dar su testimonio, olvida a los cansados, a los oprimidos, a los deprimidos, a los que padecen ansiedad, a los débiles en la fe, a los cansados de la vida, a los que sufren depresión. Y estoy seguro que tú conoces a muchos familiares tuyos que sufren eso y que no tienen esperanza y que no pueden ver la luz de su Señor Jesucristo en sus vidas. Pero cuando esta marca está presente otra vez en su iglesia, Cristo está presente. Porque Jesucristo precisamente vino a eso. Jesucristo vino por los cansados. Jesucristo vino por los oprimidos. Jesucristo vino por aquellos que están atados en vicios. Jesucristo vino por los deprimidos. Jesucristo vino por aquellos que padecen ansiedad. Jesucristo vino por los débiles, por los cansados de la vida, por los que no tienen esperanza. En otras palabras, Jesucristo vino por ti. No voltees al lado. Jesucristo vino por ti y por mí y por todos los que estamos sentados esta mañana aquí. Una iglesia que tiene comunión entre los hermanos, koinonía, que sirve a los hermanos y que da su testimonio a los de afuera y los invita, es una iglesia que tiene a Jesucristo.
Una iglesia que tiene comunión entre los hermanos, que sirve a los hermanos y que da su testimonio a los de afuera y los invita, es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene comunión entre los hermanos, que sirve a los hermanos y que da su testimonio a los de fuera y los invita, es una iglesia que tiene a Dios Padre. ¿Y quién es esa iglesia? Tú y yo, y tus hijos. Si tú y tus hijos tienen a Jesucristo, tienen al Espíritu Santo y tienen a Dios Padre, lo tienen todo. Amén. Amén.